10 minutos y hay un remanente de 1:40. Estimados compañeros y compañeras diputados y diputadas, la tarde de hoy quiero hacer reflexión a las palabras expresadas por el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, en este plenario legislativo, con ocasión de su informe de labores. Hubiera querido poder escuchar al presidente de la República, hubiera querido que él entendiera que quien desfiló aquí frente a nosotros era el presidente de la República. Sin embargo, al analizar el informe de los logros del presidente, por el contrario, lo que recibimos aquí durante casi 2 horas fue una arenga política. Fue un discurso de plaza pública con altisonancias, con grandilocuencias. Fue un discurso que no refleja la realidad del país, donde no nos habló de muchas de las graves situaciones y verdaderamente importantes para los costarricenses y que hoy enfrentamos en el país. Por el contrario, nos vino a decir que era un jaguar, olvidándose que el jaguar no es más que un gato montés depredador. Y aquí de lo que se trata es de analizar una realidad nacional. Los logros de su gobierno y la realidad de las situaciones que estamos viviendo y cómo las ha enfrentado usted como líder de este país y cómo la estamos viviendo los costarricenses y lo que ha hecho el presidente de la República durante este año, pero lamentablemente no recibimos a un presidente, por el contrario, recibimos a un candidato. Pero no podemos dejar de lado de la realidad. Usted es el presidente y pasarle por encima a la institucionalidad de este país no es la respuesta a los problemas actuales que aquejan a nuestra sociedad costarricense. El hablarle de manera imponente, agresiva y hasta amenazante a este Congreso no hará que la problemática social disminuya. ¿Dónde está la humildad, el respeto, el hombre conciliador, el hombre de mano extendida, diálogo fácil y certero, que son los valores que deben caracterizar la figura de un presidente costarricense? Como representante popular y diputada de la fracción de Liberación Nacional, no omito manifestarle que con esa postura de hostilidad y agresividad con la que se dirigió usted a este Congreso, que esa forma y esas actitudes no son las de un presidente y no tendrán cabida en este Congreso ni vendrán a fomentar el diálogo y la coincidencia entre el presidente y el Congreso. Usted resaltó su labor en la mejora económica del país, pero ¿a qué costo? ¿Dónde queda el desarrollo económico sin una cara social? Está dejando a nuestros niños, niñas y jóvenes sin miles de becas Avancemos, retrasando más el nivel de escolaridad en nuestro país cada día. Está quebrando a nuestro sector productivo, productor, exportador, con un tipo de cambio que lo único que nos deja son migajas. Está dejando a nuestras instituciones públicas con presupuestos limitados. Esto, señor Chávez, es mejora en la economía, mejora en la calidad de vida. Por supuesto que no. Presidente, dice usted en su discurso que la guerra entre los grupos criminales dedicados al narcotráfico en la disputa por territorios para la venta de drogas disparó las cifras de homicidios en el país, lo que obligó a una respuesta rápida y efectiva con una política integral de contención que implicó un viraje de 180 grados en la estrategia de combate a la criminalidad. Pero, señor Chávez, ¿por qué será que seguimos viendo todos los días en la prensa que los homicidios no se detienen, que las familias costarricenses siguen llorando a sus muertos? Y es claro que estos homicidios son cada día más violentos. Costa Rica está viviendo cada día más una escalada de violencia que antes observábamos con horror en países vecinos. Y no podemos olvidar que varias diputaciones le hicimos múltiples llamados para que el Ejecutivo presentara la política de seguridad, que vio la luz hasta 2 años después de usted asumir como presidente. ¿Por qué dejó que la violencia escalara a estos niveles inéditos? ¿Por qué dejó que el crimen organizado ganara tanto terreno y tenga ahora atemorizado el país? ¿Por qué duró tanto para presentar
las rutas de la seguridad. Con la seguridad de las personas, la vida no se juega. Y la vida de las personas no se juega. Los ciudadanos no son alfiles que se pueden sacrificar como en un juego y después seguir como si nada hubiera pasado, señor presidente. En el informe de labores, usted nos cuenta que en el 2023 el Ministerio de Seguridad contabilizó 50 casos articulados con la Policía de Control de Drogas. Curiosa afirmación la que nos hace, porque fue precisamente el año pasado cuando usted decide sacar a los efectivos de la PCD de sus funciones sin que esto respondiera a un plan estratégico pensado y direccionado, problema que sigue sin ser solucionado hasta la fecha y de la cual, señor presidente, no nos dice nada usted en su informe de labores. La situación migratoria, debo resaltar la poca atención que este Ejecutivo ha tenido en la zona norte-norte de nuestro país, tanto así que se evidencia su ausencia en el informe de labores que usted hace. No podemos olvidar que la frontera norte-norte de nuestro país es altamente porosa, que enfrenta retos apremiantes y que la cantidad de oficiales que patrullan la zona, el equipo necesario para realizar esta importante labor es muy disminuida, donde no hay puestos fronterizos con condiciones mínimas para ejercer sus funciones de manera adecuada. Y a esto debemos sumarle las recientes noticias de personas que cruzan de Nicaragua a Costa Rica para extraer el oro ilegalmente y la violencia con la que se enfrenta a nuestros oficiales de policía, sin que se vea un plan estratégico real por parte del Estado a esta problemática. A esto, señor presidente, no hace usted tampoco referencia en su informe. Costa Rica necesita una dirección real por parte del Poder Ejecutivo y no que se le eche la culpa cada semana a la Asamblea Legislativa. Señor presidente, hay que asumir con seriedad los retos y no esconder la falta de planificación y acción de su gobierno, lanzando la responsabilidad a este Congreso o al Poder Judicial. El pueblo clama por seguridad y recuerde que constitucionalmente es el presidente que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de este país. Es usted quien debe accionar la ruta segura para la ciudadanía. No se escude, le reitero, en el Poder Judicial ni en este Congreso. Deje de engañar a la ciudadanía, lanzándole la responsabilidad y la culpa a estos dos poderes, porque la responsabilidad de la seguridad de Costa Rica, reza la Constitución, le corresponde al presidente de la República. Seamos sinceros, señor presidente, la seguridad se ha deteriorado en un 50%. Es fácil maquillar datos para que todo se vea bien desde afuera, pero Costa Rica es un país con gente inteligente, analítica, que ya no cree en cuentos de hadas y ciertamente las calles costarricenses cada día son más inseguras, muy distantes de sentirnos al caminar por ellas como Alicia en el País de las Maravillas. Recuerde, señor presidente, que la prevención es el primer paso de la lucha contra la delincuencia y que la educación es el primer eslabón en la prevención. Este país está urgido de un verdadero abordaje sistemático de los temas que nos están afectando: el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado, la inversión en desarrollo de programas sociales, la atención de la salud y los problemas de la caja, el deterioro acelerado de nuestra infraestructura educativa que responde a una disminución despiadada del presupuesto de educación y en general del sistema educativo. Mientras usted reporta construcción de 10 centros educativos, casi 1000 están declarados con órdenes sanitarias, por las cuales no se está destinando el presupuesto para su atención debida. Señor presidente, la solución no está en recortarle los recursos a la educación, ni a la beca, ni a las redes de cuidado. No está tampoco en cerrar estos centros, es más bien ahí donde está el futuro y el semillero del país. En un monitoreo realizado recientemente por la Contraloría General de la República, el presupuesto asignado al Ministerio de Educación para el 2024 es el más bajo de los últimos 10 años en relación al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, no es cierto que estamos avanzando en materia educativa, estamos creando un semillero
estamos creando gacelas fácilmente capturables por el jaguar del narcotráfico. Como dice el gato Alicia en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes a dónde ir, no importa qué camino seguir. Yo me pregunto, ¿será que el señor presidente se siente como personaje de verdad de la fantasía? Porque todo apunta a que no sabe hacia dónde va y por eso hoy anuncia una ruta de la educación y mañana lo olvida. Y el problema mayor es que a Costa Rica no le interesa tener un jaguar que dirija sus destinos como un depredador solitario, que lo único que busca es aprovecharse de su presa y devorarla para obtener su satisfacción propia, como lo hace ese jaguar que usted tanto promueve. Costa Rica necesita un hombre que se dé cuenta que es el presidente, no el gato con que juega Alicia, y mucho menos un jaguar depredador atento para devorar a la democracia costarricense. Costa Rica necesita de nuevo un Guayacán, porque esa fue la referencia que hizo el fundador de la Segunda República. Nunca se refirió a un depredador, se refirió a un árbol donde creciera fecunda la sombra, donde jugaran los niños, donde hubiera paz. Esa es la Costa Rica que de nuestros visionarios antepasados construyeron y es la que nosotros como generación debemos seguir manteniendo. Gracias, señor presidente, por el jaguar, pero no necesitamos jaguares en este país. Necesitamos un presidente que luche contra el narcotráfico y contra la pobreza.